Matemática. Eje temático, geometría. Resolveremos dos ejercicios de ángulos y triángulos. El primero de ellos dice, en la figura, el triángulo CAB es congruente con el triángulo CDE. Si ACD vale 50 grados, entonces, ¿cuánto vale el ángulo CBE? Lo primero que hacemos es utilizar en la figura los datos que nos dan. Dice que el triángulo CAB es congruente con CDE. Por lo tanto, tenemos que el lado CA es congruente con el lado CD. El lado AB es congruente con el lado ED. Y el lado CB es congruente con el lado CE. Además, si sus lados son iguales, entonces sus ángulos son iguales. Utilizaremos en particular que este ángulo, el ángulo ACB, es congruente con este ángulo, el ángulo ECD. Ahora marcaremos también en la figura que el ángulo ACD mide 50 grados, es decir, que este pedacito mide 50 grados, ACD. Y nos preguntan cuánto vale el ángulo CBE. Nos preguntan cuánto vale ese ángulo. Pero si nos fijamos en el triángulo EBC es isósceles. Tiene dos lados iguales y por lo tanto estos dos ángulos son iguales. Por lo tanto, también ahí aparece una incógnita X, que no conocemos su valor, que es lo que debemos calcular. Entonces volvemos a los ángulos acá arriba que son iguales. Tenemos que este ángulo que estamos pintando ahí vale lo mismo que este ángulo que estamos pintando aquí. Pero si nos fijamos, este pedacito es compartido entre esos dos ángulos. Y como ellos son iguales, el primer ángulo vale 50 más ese pedacito, el segundo ángulo también tendrá que valer 50 más ese pedacito. ¿Por qué? Porque son ángulos congruentes, porque los triángulos son congruentes. Entonces, eso implica que si el ángulo ACB vale 50 más ese pedacito, entonces el ángulo ECD también tendrá que valer 50 más ese pedacito, y por lo tanto SB vale 50. Y con eso tenemos que en este triángulo los 50 grados más uno de esos ángulos X más el otro ángulo X suman 180, porque todo triángulo suma 180. Por lo tanto, 50 más 2x es 180, por lo tanto 2x es 130 y x es igual a 65. Alternativa D. Veamos el siguiente ejercicio. Dice, si en la figura el lado AB es igual a BD, vamos a marcarlo de inmediato, el lado AB es igual a BD, todo ese lado. Además dice que BE, o sea, ese lado cortito, es igual a EC. Y AC es bisectriz del ángulo BAD. Es bisectriz de todo ese ángulo. Entonces dice, se puede aseverar que A, el ángulo X vale 30 grados, B, el triángulo ABC es rectángulo, C, el triángulo ABE es congruente con el triángulo ADE, D, el triángulo ABE es isósceles, E, el ángulo ADE vale 45 grados. Lo que tenemos que hacer es utilizar la información que nos dieron a nuestro favor. Lo primero que tenemos que ver es que el triángulo BEC tiene dos lados iguales, por lo tanto es isósceles. Eso implica que sus respectivos ángulos son iguales, o sea que aquí aparece un X. Ya vamos a utilizar eso. ¿Qué más sabemos? Dice que AC es bisectriz de este ángulo BAD, por lo tanto lo divide exactamente en la mitad, así que este pedacito de aquí también vale X menos 15. Por lo tanto, todo ese ángulo vale 2 veces X menos 15, o sea, todo ese ángulo vale 2X menos 30.
todo este ángulo grande, ese ángulo. Pero además tenemos que AB es igual a BD, por lo tanto el triángulo ABD también es isósceles y sus respectivos lados son iguales, es decir, este lado también vale 2x menos 30. Y si ahora nos fijamos, este ángulo que voy a marcar aquí, con este ángulo que voy a marcar aquí, son opuestos por el vértice y por lo tanto son iguales. Ahora, ese ángulo más ese ángulo más ese ángulo suman 180. Es decir, los ángulos EAD más ADE más DEA valen 180. ¿Cuánto vale EAD? Vale x menos 15. Sumado eso a ¿cuánto vale ADE? 2x menos 30. Más el ángulo DEA suman 180. Es decir que 3x menos 45 más el ángulo DEA suman 180. Por lo tanto, el ángulo DEA vale 180 menos 3x más 45. Es decir, el ángulo DEA vale 225 menos 3x. ¿Para qué utilizamos eso? Porque ese ángulo que acabamos de calcular vale lo mismo que ese ángulo por ser opuesto por el vértice. Entonces haremos la suma a 180 en este triángulo EBC. En el triángulo EBC diremos que un ángulo más el otro ángulo más el tercer ángulo suman 180. Por lo tanto, 225 menos 3x más 2x menos x es igual a 180. Por lo tanto, menos x es igual a 180 menos 225. Menos x es igual a menos 45. Y con eso tenemos que la medida del ángulo x es 45. ¿Para qué usaremos eso? Para ponerlo en el dibujo. Tenemos que x entonces vale 45. Este que era x también vale 45. Entonces este ángulo que vale x menos 15 es 30 y por lo tanto este ángulo que valía lo mismo es 30. Y este ángulo que valía el doble es 60. Y por lo tanto este ángulo de aquí, en el triángulo ABD, también es 60. Esto implica que todos estos ángulos valen 90. Todos esos triángulos son rectángulos. Veamos, ¿el ángulo X vale 30 grados? No, vale 45. ¿El triángulo ABC es rectángulo? No, el triángulo ABC no tiene ningún ángulo recto. Por lo tanto, no es rectángulo. Veamos, vamos desde abajo. La alternativa E, ¿el ángulo ADE vale 45? No, vale 60. ¿El triángulo ABE es isósceles? En realidad, no, porque es equilátero, tiene todos sus ángulos de 60 grados. Y por lo tanto, veamos si debiera ser cierto que el triángulo ABE es congruente con el triángulo ADE. ABE es este triángulo de aquí, tiene sus ángulos de 30, 60 y 90. Y el triángulo
ADE, que es este triángulo de aquí, también tiene sus ángulos de 30, 60 y 90. Además, tienen un lado en común y por lo tanto sí son triángulos congruentes. Alternativa C.